Our top story tonight, as the terrorist rebellion enters another year, Country's just not safe anymore. We've got to leave. Into the deep, dark. The fighting's getting closer. That's the hospital. camps have been raided. Merry Christmas. Get out of there! How are we supposed to get from there to there? Just take the things that you need. See you there. City under siege. Checkpoint! Can't stop the bleeding. They've only got enough for one. Oh my God. I will find you. You ring me when you get there. I'm not getting on the boat without you. His parents drowned. What's going on? Please. Mum, we've got to keep going. Just scum! Quickly. Come on. I want my mummy and daddy. I'm not hungry. Are you related? No. I mean, take you. We found a family for Alfie. It's all I've got left. 60th of May, 2003. It's today. Happy birthday. Hope you made a wish. And what are your parents' names? Lily, I know this is hard. Can you tell me your parents' names? Lily. Ahora, estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Andrés Conde, soy el director general de Save the Children en España. 1.000.000 de gracias. ¿Estoy bien aquí? No, aquí me tengo que poner, ¿no? Venga. Muchísimas gracias por decidir liberar un ratito de vuestro tiempo para estar con nosotros esta tarde aquí, y muchísimas gracias a los más de 500 personas que nos estáis viendo a través de streaming. Pues muchos de vosotros en otros lugares, pero que tenéis verdadero interés, ¿no?, en participar con nosotros y conocer la situación de la infancia refugiada y la respuesta de Save the Children a esta gran emergencia que estamos viviendo, ¿no? Bueno, vais a escucharnos a varios de nosotros que hemos convivido con los refugiados, ¿no?, que hemos tenido experiencia directa de sus vidas, les hemos escuchado y que continuamos en relación con ellos, como bueno, hoy en día eso es posible, ¿no? ¿Cómo son estas personas, ¿no? Y pensaba, pues lo primero me gustaría pues traer directamente la vida de una de estas personas, ¿no? Una mujer que conocimos, María y yo, la conocimos en el puerto de Pireo, en Grecia, ¿no? Una mujer afgana, madre de 6 hijos, viuda. Bueno, que estando nosotros allí, allí hay una concentración de 5.000 refugiados, ¿no?, viviendo en tiendas de campaña en una situación completamente insólita, ¿no? Es algo, yo a todo el mundo que me pregunta por esta crisis digo, si os lo podéis permitir, viajad a Atenas, id al puerto del Pireo y ved directamente, porque están allí. O sea, hay otras emergencias, es muy difícil que viváis con nosotros lo que está pasando dentro de Yemen, de Siria, donde estamos trabajando, o en lugares como Somalia o Sudán del Sur. Pero esto está pasando en Europa y es relativamente accesible. Vamos, es tan sencillo como coger un avión y acercarse en Atenas al puerto del Pireo para ver la indignidad humana en el sentido más severo del término, ¿no? Pues bueno, esta mujer se acercó a nosotros y empezó a hablar de un modo casi compulsivo, ¿no?, de un modo muy emocionada, ¿no? Y nosotros no entendíamos nada, pues porque hablaba su lengua, nosotros no comprendíamos, pero le daba igual, ¿eh? Por más que nosotros intentábamos expresárselo, ella necesitaba esa comunicación, que es algo que es muy frecuente cuando estás en relación con refugiados, tienen la necesidad de contar su historia, ¿no? Y para ellos nosotros somos una oportunidad de cambio en sus vidas, ¿no? Entonces, escucharles es fundamental. Pues la escuchamos con muchísima atención hasta un punto que ella empezó a llorar, pero de un modo muy desconsolado y casi imparable, ¿no? Era una
Era un llanto completamente incontrolable. Nosotros lo único que podíamos hacer era pues, estar lo más cerca que podíamos de ella y escucharnos, ¿no? Hasta que llegó un momento que de pronto, bueno, nos enseñó la foto de un hombre que entendimos que era su marido, supusimos que continuaba él en Afganistán y que se habían separado, que es la historia de muchísimos refugiados, ¿no? Y llegó un momento que hizo así en sus ropas y nos enseñó una herida de bala en donde cabía pues medio dedo mío aproximadamente, ¿no? Luego siguió contándonos lo mismo y en otro momento se levantó un poquito lo que llevaba puesto y nos enseñó otra herida de bala, esta que cabía un dedo mío completo y tengo los dedos bastante grandes, ¿no? Y luego nos llevó a su tienda, ¿no? Donde vivía con todos sus hijos, era madre de 6 hijos, ¿no? Y algunos muy pequeñitos, ¿no? Y ahí conocimos a su hija mayor, ¿no? Y esta ya sí hablaba un poquito de inglés, con lo cual nos pudo hacer un poco de traducción de cuál era su historia, ¿no? Ella vivía en Afganistán, su marido trabajaba, Afganistán es un país muy dependiente de la ayuda al desarrollo, entonces hay un despliegue de agencias humanitarias enorme en el país, ¿no? Es uno de los países pues más necesitados de ayuda del mundo y también más complicados, ¿no? Recientemente, hace no mucho tiempo, mataron a 3 compañeros nuestros allí, ¿no? Un país muy, muy difícil, ¿no? Bueno, pues ella vivía allí, su marido trabajaba para una agencia de las Naciones Unidas y por esa razón un día los talibanes entraron en su casa y lo mataron directamente delante de sus hijos, ¿no? Entonces ella lo que hizo al día siguiente fue pues coger a sus hijos y marcharse y durante un año vivió en Pakistán. Acompañada pues, de familiares que tenía allí, de gente que le podía dar protección, ¿no? Estuvo un año viviendo allí hasta que pensó que ya era el momento de regresar a su tierra, ¿no? Echaba de menos a su familia, su lugar de origen, su pueblo, ¿no? Entonces regresó. Pues 2 días después de regresar, los talibanes entraron en su casa y la acribillaron a ella. Y fruto de aquello eran las 2 heridas de bala que nos estaba enseñando, ¿no? ¿Qué hizo? Pues pasó en el hospital bastante tiempo y en el momento que ella se vio con fuerzas, cogió las pocas cosas que podía cargar, eso es la experiencia, lo vais a ver, ¿no? De los refugiados llevan pues lo mínimo que pueden cargar, lo que ellos pueden soportar, el peso que pueden soportar es todas sus pertenencias, ¿no? Entonces cogió a sus hijos y emprendió su viaje, ¿no? Migratorio, ¿no? Intentando llegar a Europa. Al atravesar Turquía, cruzó Irak desde Afganistán, después llegó a Turquía, un viaje larguísimo, ¿no? y muy complicado, para una mujer sola, con niños de origen afgano, ¿no? Que encima no habla ninguna de las lenguas de ese viaje migratorio, ¿no? Pero consiguió llegar a Turquía. En Turquía le ocurrió otro percance, que es que perdió a uno de sus hijos, lo perdió. Y esto es sorprendente, pero se pierden muchos niños, muchos. Cuando uno ve las características del viaje, te das cuenta de que pues, es relativamente normal que dadas las circunstancias, en alguno de esos lugares, en alguna parada, en algo, alguno se pierda, ¿no? Entonces perdió uno de sus hijos y estuvo buscándolo toda la familia durante una semana, con la enorme fortuna de que lo encontraron, ¿no? Y encontrar en Estambul a un niño cuando es una madre afgana acompañada de otros 5 hijos es casi un milagro, pero lo encontraron, ¿no? Y ya reunificada la familia, continuaron su viaje a Turquía. Atravesaron el Egeo en una de esas pateras que habéis visto en televisión, que vais a ver hoy también, y llegaron a Grecia, llegaron a la isla de Lesbos, ¿no? Allí estuvieron un tiempo hasta que después consiguieron pasar ya a la Grecia continental, de ahí emprendieron viaje al norte hacia la frontera balcánica, Macedonia, ¿no? Donde se encontraron de que justo 3 o 4 días antes la frontera se había cerrado, ¿no? Y nos decía, si no se hubiese perdido mi hijo en Estambul, hoy estábamos en Europa, ¿no? Pero tuvimos mala suerte y la frontera se cerró, ¿no? Había regresado al puerto del Pireo y os cuento toda esta historia, por un lado, porque no os imagináis lo que fue la experiencia con esta mujer, ¿no? Fue intensísima, intensísima. Una de las cosas más bonitas que tiene nuestro trabajo es que tiene este tipo de encuentros, ¿no? De una intensidad humana completamente brutal, ¿no? Bueno, pues claro, la pregunta que nos hacía esta mujer, e insisto, nosotros occidentales, para ellos somos una oportunidad de cambio en sus vidas, cada uno de nosotros, ¿no? Entonces ella nos preguntaba, nos decía, no puedo volver a Afganistán, no puedo ir a Europa, ¿qué puedo hacer? Y esta es la pregunta de todos los refugiados hoy en día, ¿no? No podemos llegar a Europa, no podemos volver, es imposible, es que se están jugando la vida, ¿no?
¿qué va a ser de nosotros, ¿no? Entonces, con esa pregunta quería empezar, ¿no? Y quería enseñaros algunas métricas, algunos datos para empezar, para ubicar, ¿no? Porque luego mis compañeras os van a contar mucho más historias de vida y experiencias directas de lo que allí hemos vivido. Estos son los datos clave de la crisis migratoria, la crisis de refugiados en 2016, ¿no? Lo primero es que el número de personas que han cruzado el Mediterráneo, ¿no?, es de más de 171.000 personas. En el 16, nada más, en los 4 primeros meses del año 2016, 171.000 personas han cruzado el Mediterráneo y han llegado a Europa, ¿no? Muy importante, el porcentaje de ellos que son niños es el 36%, que es una barbaridad, ¿no? Esto es algo nuevo para nosotros también, de alguna manera. Esta es una emergencia fuertemente infantil. Y de hecho, os lo contarán mis compañeras, pero cuando uno está en un campo de refugiados, lo que escucha son niños, ¿no? Cuando he tenido yo intervenciones en medios de comunicación,
¿vale? Y transversal a este tipo de intervenciones, que repasando eso son alimento, agua, ropa, refugio, protección de la infancia, educación, hay algo que hacemos a lo largo de toda la ruta y que tiene una importancia esencial en esta emergencia, que es la incidencia política. O sea, trabajamos para asegurar marcos legislativos lo más favorables posibles a estas personas. Y como sabéis perfectamente, esta crisis está reventando por ahí, ¿no? O sea, están ocurriendo cosas que no habíamos visto jamás, como el incumplimiento deliberado de legislación internacional en materia humanitaria que ha costado décadas construir, ¿no? Y a Europa, digamos, tirando por tierra los valores fundacionales como unión con toda impunidad, ¿no? Entonces, la labor de incidencia política es fundamental, ¿eh? No solamente hacemos labor de asistencia, sino que es que queremos asegurar que estas personas reciben un trato completamente distinto por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, esto para que tengáis un poco de panorama, y perdona y te atiendo. Claro. La pregunta, por si acaso no lo están escuchando los que nos ven en streaming, es ¿qué valor añadido da Save the Children que no esté dando la Unión Europea o los diferentes países en donde esta emergencia tiene lugar? A ver, la respuesta de los países es muy raquítica, ¿eh? Muy raquítica. Es, digamos, lo imprescindible, lo que sin hacer eso se verían en un problema verdaderamente serio. Pero estamos haciendo una atención como si fuera en Somalia, ¿eh? Es el caso de Grecia, que dices, bueno, Grecia, país de la Unión Europea y demás. No, pues el tipo de intervenciones se parece a las que hacemos en Sudán del Sur o en Somalia o en lugares así de difíciles, ¿no? Entonces, yo diría el valor añadido fundamental y único, que da, porque hay otras organizaciones dando alimento, hay otras dando refugio, el que es el nuestro específico es la protección de los niños, ¿vale? Eso sí que no hemos visto en la ruta migratoria a casi ninguno más trabajando en este ámbito, ¿no? De asegurar que los niños, o sea, evitar el tráfico infantil, la explotación de los niños, la explotación sexual, la violencia contra los niños, los abusos, que en esta situación son súper frecuentes, ¿no? Pues mira, no hay muchas organizaciones, sinceramente, dando... No, pero no es la única, ¿eh? No es la única, no, en absoluto, ¿no? O sea, es verdad que la respuesta es muy diferente a otras emergencias, ¿eh? Por razones de derecho humanitario y demás, ¿no? Pero hay otras organizaciones que están también dando el... A ver, a todas nos está poniendo contra las cuerdas. O sea, esto es muy nuevo, está ocurriendo en lugares donde nunca habíamos trabajado en términos de asistencia. Nos está llevando a un diálogo con gobiernos que normalmente no eran nuestros interlocutores. Nosotros trabajamos más en países del sur, en desarrollo, ¿no? Pero es verdad que no está tan poblado como, por ejemplo, en una emergencia en Haití o algo por el estilo, donde veías una miríada de organizaciones, ¿no? Aquí, ¿quiénes hemos visto muy fuertes en esta emergencia? Médicos Sin Fronteras, nosotros, organizaciones locales, muy importantes también, ¿eh? O sea, hay ONGs griegas, por ejemplo, haciendo un trabajo magnífico, ¿no? Y luego lo habréis visto en los medios de comunicación, hay mucho movimiento voluntario, digamos, espontáneo, pero hay una respuesta menos organizada que en otras ocasiones, porque, igual me meto en un jardín complicado, pero no existe, a ver, para que, por ejemplo, las agencias de Naciones Unidas respondan a una emergencia, tiene que haber una petición, un llamamiento de emergencia por parte del país que la está sufriendo. Imaginemos Grecia. Si Grecia no lanza un llamamiento de emergencia a las Naciones Unidas, no pueden intervenir. Ni el ACNUR, ni UNICEF, no pueden, no tienen mandato, no tienen legitimidad para hacerlo. Entonces, estamos las organizaciones independientes, hay mucho tema político por detrás, mucho tema político. Entonces, es una emergencia muy diferente en ese sentido. Pero bueno, luego os contestamos más preguntas, ¿no? Ahora lo que queríamos es recorrer con vosotros el viaje de estas personas, ¿no? A través de nuestra experiencia directa. Os dejo con mi compañera Susana. La primera parada que vamos a hacer en este viaje con los refugiados sirios es el campo de Zatari, que está en Jordania, solamente a 12 kilómetros de la frontera con Siria.
¿Qué familias han llegado aquí? Pues en total, ahora mismo hay viviendo 85.000 personas. Ha habido picos de 156.000. Aquí han llegado las familias que han cogido, como comentaba antes Andrés, lo primero que tenían en casa, han tenido que salir huyendo, se han quedado tan cerca, digamos, de la frontera porque no tenían más recursos para continuar viaje, por ejemplo, o también porque tenían la necesidad de estar cerca de su casa. Todavía cuando escuchan noticias de la guerra, pues piensan, bueno, a lo mejor la guerra termina y en cuanto la guerra acabe, yo quiero recoger mis cosas y poder volver. Esa es la situación que hay ahora mismo en Zaatari. El campo se fundó en julio de 2012. Al principio había muchísimas revueltas, muchísimas protestas. Poco a poco la situación se ha ido calmando, pero hay muchísima desesperanza. Es una situación insostenible, la vida allí es durísima. Para que os hagáis una idea, esto es Zaatari, esto es esta luz, digamos, tan fuerte, porque las caravanas metálicas y las tiendas de campaña es donde están viviendo las familias, en unas condiciones extremas. En invierno las temperaturas bajan a menos 12 grados bajo cero, hay tormentas de nieve, y en verano hay temperaturas llegando a 45 grados. Es muy difícil la vida en Zaatari. Y luego lo que os contaba, la situación en este campo que está gestionado por Naciones Unidas, por el ACNUR, pero distintas organizaciones, entre ellas Save the Children, digamos que dan soporte al trabajo a los refugiados allí, ¿no? Esta situación hace que la gente que vive aquí no tenga futuro, no pueden trabajar, no pueden comprarse una vivienda en el caso de que tomase la decisión de salir fuera, ¿no? de Zaatari, tampoco pueden conducir. Es una vida totalmente, digamos, que se ha quedado bloqueada. Es un rectángulo de 5 kilómetros cuadrados y está rodeado por una concertina. Sí que pueden salir, pero tienen que pedir permiso. Entonces, lo único que tienen, digamos, es estar aquí, recibir asistencia y, bueno, pues intentar pasar la vida lo mejor que pueden. El 60% de la gente que está viviendo en Zaatari son niños. Esta es una cifra altísima. Y aún así siguen también naciendo niños. En estos 4 años han nacido 4.000 niños, perdón, 1.000 niños, ¿no? Como esta pequeña Alma que vive con su familia, que está, bueno, que tiene apenas 1 año y que sus padres todavía no han podido darle, digamos, pues el futuro que a ellos les gustaría. Además de las familias que están viviendo dentro de Zaatari, la mayoría de los refugiados están fuera de los campos. Están viviendo, por ejemplo, en ciudades como Amman y en los alrededores. Ahí están viviendo de alquiler y os queríamos mostrar a esta familia porque el niño mayor tiene 13 años y él está trabajando porque los padres no pueden trabajar y finalmente son los adolescentes los que tienen que sacar adelante a las familias. ¿En qué trabaja este chico? Pues este chico, por ejemplo, vende pequeñas cosas a los turistas, hace limpieza de portales y lo que estamos haciendo en Save the Children, apoyando a estas familias, nuestros trabajadores sociales, es que por lo menos estos niños continúen teniendo educación. Y una cosa que es muy importante, tanto fuera como dentro de Zaatari, es que nuestros trabajadores conocen absolutamente a todas las familias. Save the Children en Zaatari está trabajando en educación, en nutrición, en protección a la infancia y en salud. En educación tenemos servicio de guarderías, tenemos también centros educativos para los niños que son un poquito más mayores y también es muy importante, apoyamos también sobre todo a las niñas, porque una de las cosas que pasa en Zaatari, que las escuelas grandes, las escuelas oficiales, hay muchísima distancia, por ejemplo, entre determinados distritos o módulos. Save the Children tiene asegurado un centro educativo cada pocas, digamos, manzanas, para que las familias no les dé miedo que esas niñas vayan solas a la escuela o que puedan ir, digamos, a una distancia, digamos, prudencial. También hacemos protección a la infancia, pues por ejemplo, para que estas niñas no caigan en matrimonios forzosos, ¿no? En nutrición estamos repartiendo pan desde primera hora de la mañana. Y en salud hacemos también asistencia, digamos, psicológica y emocional, tanto con los padres como con estos niños, sobre todo para que olviden el viaje y las cosas tan duras que han vivido en Siria. Esto lo vamos a ver a lo largo del recorrido, ¿no? A lo largo del viaje que vamos a hacer. Pero estos niños pues han visto cosas horribles, ¿no? Y lo que se trata también con ellos es de jugar y de darles asistencia para que olviden lo que han vivido y bueno, pues puedan tener una infancia lo más feliz y regular posible.
La siguiente parada en nuestro viaje es Lesbos. Ya supongo que habréis escuchado, ¿no?, que a través del acuerdo que ha firmado la Unión Europea y Turquía del 20 de marzo, las llegadas a las islas griegas, tanto a Lesbos como Samos como Kíos, se han reducido, pero igualmente en el mes de abril llegaron 3.000 personas. Y de esas 3.000 personas, la mitad eran niños. Los viajes que hacen son muy peligrosos. La distancia que hay entre Lesbos y Turquía es de 6 kilómetros, pero el mar está muy embravecido, las temperaturas son muy gélidas. Desde enero de este año han muerto ahogadas 315 personas, la mitad de ellos niños. Os he traído para que lo veáis un chaleco de los que les venden en Turquía a la salida. Esto es un chaleco con los que viajan los niños. Es totalmente endeble. Esto es, como lo podéis ver, un niño se pone esto y se ahoga. Esto cuesta 60 euros en las playas de Turquía. Y los viajes que están haciendo para cruzar, 3.000 euros por persona. O sea, son familias como podíamos ser nosotros, que has hipotecado toda tu vida y que estás cruzando para llegar a Europa, empujado, digamos, por las mafias, porque no tienes otra salida. Entonces están llegando con esto, los que llegan, porque hay muchos que se están muriendo ahogados. Sí. Efectivamente, los que se están lucrando en esta crisis de refugiados son las mafias, ¿no? Porque puedes hacer un cálculo, ¿no? Si en una de estas barcas vienen 60 personas a 3.000 euros por cada persona y en los momentos de máxima afluencia estaban llegando a lo mejor al día 40, 50 barcas a Lesbos, pues imagínate lo que puede ganar una mafia, ¿no? No. Sería transporte ilegal de personas. Es decir, no, o sea, el transporte legal es a través del ferry, pero los sirios no pueden coger el ferry. Pero vamos a ver, es que no sé si yo antes de tu vocabulario, lo mismo lo perdí con el tiempo. Una mafia, evidentemente, es transporte ilegal de personas, lo que están haciendo las pateras, lo que yo soy de Cádiz y lo llevo viendo toda la vida. Pero me refiero a que si, yo por ejemplo soy empresario, ¿vale? Si no hay nadie, por ejemplo, imagínate que yo cojo el hidrógeno y me dedico a transportar legalmente a personas a cruzar el estrecho. No podrías, porque lo que se está pidiendo es que la Unión Europea precisamente facilite ese pasaje seguro, pero tú como empresario no podrías, porque los refugiados sirios necesitan para salir de Turquía un visado, salir de manera legal, entonces no les dan visado, entonces por eso azoran las mafias. Un ferry, yo puedo coger un ferry y cruzar y son 60 euros. Este es un bebé de 10 días. Os enseño esta foto para que penséis en qué situación extremadamente de desesperación están estas familias para llevar a sus niños tan pequeñitos. Si veis aquí, el niño se le ve un trocito del chaleco y nos lo encontramos en el mes de diciembre, este niño con su familia, y venía totalmente aterido y muerto de frío. Lo mismo que este padre, que eso fue una llegada nocturna de una de las embarcaciones y la niña llegaba con hipotermia, llegaba muerta de frío, empapada y ver un poco la cara de desesperación que tiene el padre, ¿no? Y cuando llegamos y les vimos, lo primero que preguntaban era, ¿estamos en Grecia? Porque van muy desorientados. Cuando las mafias los sacan de Turquía, no les dan indicaciones. Desde la costa de Grecia se ve lo que está pasando. Entonces, muchas veces ves cómo las barcas van virando y a lo mejor van directamente a las rocas porque no saben conducir. Es como si de aquí nos juntamos 60 personas, nos montamos en una barca y el que sepa encender la barca, pues nada, pues tiene que tirar para adelante. Save the Children, una vez que las familias han llegado a la playa, antes del acuerdo con la Unión Europea y Turquía ya estábamos trabajando allí en los centros, ¿no?, de acogida, porque en ese momento eran centros de acogida, por ejemplo el de Moria o el de Karatepe en Lesbos. Entonces allí, como comentaba antes Andrés, lo que hacíamos es primero asistencia, ¿no? Pues primera asistencia, pues por ejemplo mantas, alimentos para los bebés, también
les facilitamos pues alojamiento para esos primeros días, ¿no? Porque digamos que lo que hacemos en Lesbos es que en esa etapa ellos no se quedaban allí, sino que continuaban camino hacia Atenas. Aquí estaban, digamos, 2 o 3 días. También les hacíamos asistencia también, porque ellos llegan y no saben exactamente dónde tienen que pedir asilo, dónde tienen que ir. Y una cosa muy importante, lo que nosotros llamamos los espacios seguros para la infancia, que son lugares donde Save the Children con monitores y con educadores, pues ofrecen a los niños un espacio para jugar. Allí lo que os contaba es el mismo modelo que en Zaatari. No se les pregunta a los niños cómo estás o qué te ha pasado, qué has visto en la guerra, sino que tienen que volver a recuperar su infancia y a ser niños y a jugar y a dibujar, y no hay ningún, digamos, tipo de tratamiento más allá que vuelvan a recuperar, digamos, lo que han perdido, ¿no? Entonces quería ahora mostraros el cambio, ¿no? Porque bueno, ellos llegaron así. Después pasaron, digamos, por la atención de Save the Children y por los centros que tenemos en Moria. Y eso, digamos, es la niña que estaba malita, pues, con el resto de la familia cuando salieron a Atenas, ¿no? Que es, digamos, la siguiente parada. ¿Qué estamos haciendo ahora en estas islas, donde todavía hay 8.000 personas, a pesar de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía? Seguimos trabajando dentro de los centros que ahora se han convertido en detención, porque consideramos que tenemos que seguir allí atendiendo a estos niños. En Moria hay aproximadamente 1.000 niños, y bueno, por informaciones, ¿no?, que nos cuentan, la situación dentro es extremadamente compleja, ¿no? Son gente que evidentemente no quiere ser deportada a Turquía, que te llegan a decir que prefieren tirarse del barco antes de ser deportado a Turquía. Entonces, sí que hemos dejado de hacer pequeñas cosas que considerábamos que podían formar parte de este acuerdo Unión Europea-Turquía con el que no congeniamos, no estamos de acuerdo, como por ejemplo el traslado en autobuses desde las playas al centro de detención. Ese tipo de cosas las hemos dejado de hacer, pero dentro de los centros seguimos trabajando, no solamente en Lesbos, también en Quíos, en Samos y en Leros. Y bueno, os voy a dar paso a mi compañera María, que va a hacer la siguiente parada en el viaje en Idomeni. Bueno, antes de llegar a Idomeni, vamos a hacer una pequeña parada previa, que es un poco la ruta que siguen. A ver, sí, aquí está, vale. Normalmente todas las familias que han hecho este recorrido que llevamos hasta el momento que nos hemos contado hasta ahora, el siguiente paso que dan es cruzar Atenas. Y una cosa muy curiosa, si podemos llamarlo así, es que mientras el recorrido que hacen para cruzar de Turquía a Lesbos es un recorrido muy corto en el tiempo, pero muy caro económicamente, en realidad el siguiente paso es justo al contrario, ¿no? Las familias cogen un ferry en Lesbos o en algunas de las islas y cruzan hasta Atenas en una travesía que dura unas 5 o 7 horas, dependiendo del ferry, y que frente a los 3.000 euros de media que les cuesta a las familias cruzar desde Turquía, el precio de un ferry puede rondar los 40 a 50 euros, un poco dependiendo de horarios y este tipo de cosas. Las familias, cuando llegan a Atenas, muchas de ellas se están asentando en el puerto del Pireo, que es una de las zonas que estuvimos visitando en un viaje que hicimos hace unas semanas. Y esta es una imagen que creo que es un buen punto de partida, porque el Pireo es un puerto y un punto fundamental de ruta turística de llegada a Grecia y de salida hacia las islas, ¿no? Una de las cosas que contrasta mucho es ver esos ferries gigantes de turistas frente a lo que ahora vais a ver, que son las cientos de tiendas de campaña que invaden todos los muelles, ¿no? Las familias se han ido asentando aquí de una manera informal y ahora mismo en el puerto del Pireo hay alrededor de 5.000 personas, casi todas ellas familias con niños, y dentro de ese paisaje que os comentábamos, una cosa muy típica es ver un montón de niños por todas partes saliendo de las tiendas, cruzándose por esos espacios que veis al fondo que son peligrosos para ellos porque esto es un puerto y hay mercancías, hay camiones que llevan y traen cosas y los niños salen, corren, juegan en ciertos espacios que se están intentando como delimitar un poco y vallar, pero aún así tienen un cierto riesgo para ellos. Las sillas de los niños, todos esos elementos infantiles, los niños jugando en cualquier parte y con cualquier cosa, es una escena que se repite continuamente aquí. En total en Atenas se calcula que hay como unas 10.000 personas
Aparte de estas 5.000 del Pireo, la gente se mueve por toda la ciudad, hay gente que ha podido alojarse en habitaciones de algunos hoteles, en otros campos de refugiados que hay por la ciudad, y luego había gente que literalmente duerme en las plazas, en algunas de las plazas más céntricas de Atenas. Otro de los espacios que llama mucho la atención en el puerto es toda esta ocupación de los hangares. Este es el lugar donde conocimos a la familia que Andrés estaba comentando al principio, esa familia afgana. Y bueno, es bastante tétrico entrar aquí y recorrer esto, la iluminación es muy pobre, como podéis imaginaros la ventilación tampoco es muy buena. Aquí viven cientos de familias con lo básico y todo aquello que se han podido traer encima en sus travesías. Y bueno, impacta mucho entrar aquí, son sitios muy, muy lúgubres y la verdad es que te sobrecoge un poco. ¿Es un hangar abandonado? Es un hangar de mercancías que hay en el puerto. Lo que veis al fondo son los... Sí, sí, sí. Esto es el otro espacio que los refugiados también están ocupando. Son las terminales de viajeros de espera para los ferries. Están completamente llenas de personas que viven o sobreviven de esta manera, ¿no? Aquí no hace falta una tienda de campaña porque hay un techo, pero en esta foto no se puede percibir, pero todo está rodeado de cristal. Y el día que, por ejemplo, estuvimos en este espacio, hacía un calor insoportable, porque todo se va condensando, se va acumulando el calor. Y bueno, todas las personas que además ocupan este espacio, esto es un continuo entrar y salir de gente. Otro de los problemas que también nombrábamos, ¿no? El tema de la protección de los niños. O sea, aquí los niños se mueven continuamente, a veces es difícil controlar dónde están tus hijos porque los niños se mezclan, juegan, corren. Y bueno, esto tiene como un espacio solo de aseos, que es compartido por casi todo el mundo que está viviendo en este puerto. Y una zona que es muy importante, y volveré a hablar de esto luego porque es muy importante, donde hay toda una disposición de conexiones eléctricas. La electricidad es una cosa básica para estas personas. Necesitan cargar sus teléfonos, por ejemplo, que es un bien de primera necesidad y luego entraremos un poco a explicar el porqué. La escena que veis aquí, donde está todo plagado de niños, es lo habitual que vemos no solo en Pireo, sino efectivamente en todos los lugares de los que os estamos hablando hoy, que principalmente ocupan familias, que es el perfil habitual de los refugiados que estamos viendo. Esta es una de las familias que conocimos en el puerto del Pireo. Gada vino de Siria con su familia y bueno, en esta foto quizá veis solo a dos niños, que son sus dos hijos mayores, pero detrás de Gada y de su marido hay otro niño más pequeño también durmiendo y en realidad en esta foto hay 4 niños porque Gada está embarazada de 4 meses. Esta familia salió de Siria hace unos meses, huyendo también después de un bombardeo. Gada literalmente nos dijo que su casa se había convertido en polvo, eso es lo que nos dijo con sus gestos. Ella se dedicaba a la educación, su marido tenía un negocio, era sastre, y os puedo asegurar que cuando Gada compartía con nosotros imágenes de su vida cotidiana en el teléfono móvil que lleva en la mano y no suelta nunca, porque de verdad es un tesoro para ellos, podrían ser las imágenes de cualquiera de nosotros o de nosotras con los niños que tenemos en nuestra vida. Tenían fotos en el jardín de su casa, tenían fotos en un centro comercial, fotos de celebraciones familiares y bueno, ella lo que nos explicaba es que jamás pensaban que esto les iba a pasar. Y lo que nos repetían, igual que nos repitió aquella familia afgana, es que no podían volver a su casa porque no tenían dónde volver, que no podían cruzar la frontera porque estaba cerrada, ellos habían regresado de Idomeni porque todos sus hijos se habían puesto enfermos y que cuál era la solución ahora. Estaban un poco desesperados, que es también otra de las sensaciones que todas estas familias, a pesar de la energía que sacan muchas veces por los niños que hay a su alrededor, es una sensación también muy compartida. La siguiente parada que suelen hacer todas estas familias y los refugiados, que fue la que la familia de Gada hizo y que luego volvió a deshacer, es un camino hacia Idomeni. Idomeni está en la frontera con Macedonia y normalmente desde Atenas todas las personas que hacen este recorrido hacia el norte lo hacen en rutas de autobús. A veces lo pueden hacer pues más o menos de una manera continuada, otras veces tienen que ir parando, haciendo paradas en determinados sitios y bueno, depende un poco también de los recursos económicos que les queden a las familias, el que lo hagan más rápido o tengan que parar entre medias. Esto es Idomeni, el campo de refugiados de Idomeni por la mañana. Llegamos allí a las 7 de la mañana y efectivamente una de las cosas que yo creo que es muy importante ponerse en el lugar de es cuál es la sensación de amanecer en un campo de refugiados como el de Idomeni.
hacía mucho frío por la mañana, había mucha niebla. Esto que veis aquí es la gente levantándose, intentando hacer una hoguera con cualquier cosa que tienen a mano, y a veces hay madera que quemar y a veces no, y entonces intentan quemar cualquier cosa que tienen, se queman plásticos, se queman mantas que se han echado a perder por la lluvia, porque había habido semanas enteras de lluvia, eran totalmente barrizales, mucha gente ha perdido la poca ropa que tenía. Poder secar la ropa es muy complicado en un sitio donde no para de llover y no tienes nada donde ponerlo bajo techo. El olor que había por la mañana en Idomeni era muy intenso y era de plástico, de tejido quemado. Entonces, de ahí también, otra de las cosas que señalaba Andrés antes, ¿no? El sonido que había por la mañana también era de toses, los llantos de los bebés que se despiertan, los niños, la gente que empieza a abrir cremalleras de las tiendas. Hay muchos problemas de infecciones respiratorias debido a esto y a las condiciones climáticas en las que viven. Y bueno, era la verdad que impactante ver cómo amanecía este campo. En Idomeni había 12.000 personas, más o menos sigue habiendo esa misma cantidad de refugiados, y 4.000 de ellas son niños y niñas. Hay muchísimas familias viviendo en Idomeni. La vida en Idomeni es hacer colas, básicamente tienes que hacer cola para todo. Hay que hacer cola para que te den una ración de comida, hay que hacer cola para poder cargar un teléfono móvil en la zona donde hay enchufes, hay que hacer cola para el té, que parece una cosa igual muy indispensable para nosotros, pero culturalmente es muy importante para ellos. Hay que hacer cola para ir al baño, 12.000 personas tienen que compartir el servicio, y hay que hacer cola para prácticamente todo, para ir al médico también, el dispensario médico que hay, también hay que hacer cola. La gente se pasa mucho tiempo de su día haciendo colas, pero para algunas familias, como las mamás solas con niños, esto es muy complicado porque les es muy difícil pasar tanto tiempo en una cola, y además cuando se producen momentos de tensión, que los hay, y a veces es inevitable que surjan cuando la gente tiene hambre y lleva mucho tiempo bajo el sol esperando para que le den su ración de comida, las mamás con niños tienen siempre las de perder, y eso lo hemos visto en las colas, la gente intentando colarse. Bueno, ellas son más vulnerables y los niños que las acompañan también. Esta es una familia que conocimos en Idomeni, son Samir e Iman, ellos son hermanos y cada uno ha viajado con sus respectivas parejas y sus hijos, son 12 niños en total lo que vienen en estas dos familias. Y bueno, una de las cosas que nos contaban era que ahora mismo estaban atrapados totalmente en Idomeni porque sus recursos económicos se habían acabado, no tenían un sitio donde volver, tampoco tenían forma de que les llegase más ayuda desde la gente que les quedaba en Siria. Bueno, estaban realmente atrapados en Idomeni, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Estos niños de atrás son parte de los hijos de ambas familias y algunos más que estaban por la zona. Y bueno, una de las cosas que hacen los niños todo el rato es jugar. Esto también es una cosa que no cambia incluso en estos ámbitos. Mientras estábamos aquí, estuvimos hablando con Iman. Como veis, el hijo pequeño de Iman estaba enfermo. Ya el día anterior había acudido a la cola del médico y le habían dado medicinas, pero el problema es que, aunque ella intente darle el tratamiento médico que le han dado, las circunstancias en las que están viviendo son complicadas como para que este niño mejore. Entonces, las fiebres, lo que os decía antes, enfermedades respiratorias, muchas enfermedades de la piel por el tema de las condiciones higiénicas. Una cosa importante que me gustaría contaros y que sucedió además mientras estuvimos allí es que bueno, el equipo de Save the Children en el campo de refugiados de Idomeni hacemos distintas tareas. Una de ellas es la visita de las tiendas de campaña donde hay niños, una por una, se hace un registro, se anotan qué niños hay, qué edades tienen y se intenta un poco monitorear qué necesidades tienen. Durante la época de lluvia repartimos chubasqueros y botas de agua. Luego toda esta época se ha estado repartiendo también ropa de abrigo y ropa interior, calcetines, bragas, calzoncillos. Para los niños es un producto de lujo. Y teniendo en cuenta que la mayoría no tienen o lo han perdido en las travesías llegando hasta las islas, pues es muy importante. Un hecho diferenciador que me parece importante contaros es que más allá de las colas de comida que se hacen a diario, que otras organizaciones están repartiendo comida, Save the Children lo que hace es visitar directamente las tiendas para hacer el reparto a aquellas familias que tienen niños menores de 12 años. Diariamente recorremos el campo completo,
repartiendo las porciones de comida y de fruta. Es otra manera diferente que facilita a las familias no tener que estar, pues como os decía, durante horas de pie en situaciones climatológicas a veces adversas, y por otro lado nos parece también un acto de dignidad, ¿no? De acercarnos al lugar donde están ellos, y también es un momento en el que puedes tener un contacto más directo, detectar también otras necesidades, ver si crees que hay algún caso donde algún niño está desprotegido, ¿no? Todo eso tiene un sentido muy claro. Esta familia sigue hoy en Idomeni, sigue allí. Y bueno, pues desde que les conocimos, pues habrán vivido también momentos de tensión como los que habréis visto en los medios de comunicación, de envío de, o sea, el lanzamiento de gases lacrimógenos. O sea, ha habido muchos momentos de tensión donde hay enfrentamientos con la policía macedonia. El campo Idomeni llega hasta la frontera donde están las concertinas. Los niños juegan con las concertinas muchas veces. Esto es parte de nuestro equipo haciendo ese reparto que os comentaba, tienda a tienda. Y bueno, este es uno de los niños que os decía antes que conocimos, y sí que quiero contaros que los niños efectivamente allá donde estén juegan al escondite. Hay juegos para los que no hay idiomas y es muy bonito también ver toda esa parte. Los niños aquí jamás nos pidieron nada, ¿no? Los niños se acercaban a nosotros cuando nos veían por el campo y se acercan habitualmente a la gente de las organizaciones y normalmente no piden nada más allá que no sea, que a eso lo hicimos mucho y muy bien, jugar a las palmas, dibujar, jugar al escondite. Eso es lo que nos pedían los niños, no nos pedían nada más. Y bueno, creo que hay un tema muy específico del que sí que nos gustaría hablar, que se está dando en Idomeni y en todo el norte de Grecia, y para eso le voy a dar paso a mi compañera Mariluz. Bueno, hola a todos. Os voy a hablar de un grupo muy específico de refugiados, que son los niños que llegan solos, que no están acompañados, que son los más vulnerables de todos. Estos niños puede que hayan dejado sus países ellos solos porque han perdido a sus padres en su país, o bien porque sus familias igual no tienen dinero para viajar todos y mandan a sus hijos fuera, o bien algunos pues, bueno, han matado a sus padres, han matado a su familia y no les ha quedado otra que salir. Algunos también han perdido a sus familiares por el camino, muchos han viajado en barcos y son los únicos que han sobrevivido. Hay constancia de unos 2.000 niños más o menos que están solos actualmente en Grecia. El gobierno griego tiene capacidad como para unas 450 plazas adecuadas para las necesidades de estos niños. ¿Qué pasa con el resto de los niños no acompañados que no tienen un lugar seguro donde quedarse? Pues muchos van a los campos de refugiados y otros muchos pues, se quedan bajo custodia policial, a veces en celdas de comisaría, en condiciones insalubres. Nos contaban los compañeros de Save the Children allí en Grecia, que se encargan de vigilar que todas las necesidades de estos niños estén cubiertas. Nos contaban que bueno, muchos están durmiendo en celdas con ratas, a veces no comen tampoco lo que necesitan, están a oscuras. Muchos de estos niños desarrollan muchos problemas psicológicos a raíz de estos problemas, y nuestros compañeros de allí, de Grecia, bueno, a veces ni siquiera duermen por las noches y están pendientes de que los niños pues, trasladarlos al hospital si es necesario para que se les atienda lo antes posible. Los hospitales de la zona norte también están saturados, entonces también es muy difícil que muchas veces se atienda las necesidades de estos niños tan vulnerables. Se tiene constancia de unos 2.000 niños, pero hay otros niños que no están en los registros oficiales. Bien porque hay muchos niños que no quieren decir que son adultos para no acabar en las comisarías detenidos, o bien porque no se les registra correctamente. Llegan los niños con familias y se cree que vienen con su familia y les ponen como que son su familia, pero luego ese niño se queda solo. Estos niños que quedan fuera de los registros son realmente los que más peligro corren, porque quedan a merced de las mafias y las redes de traficantes. En el norte de Grecia hay unas redes muy bien formadas que al final pues es el objetivo prioritario, son estos niños que no están acompañados. Muchos de estos niños acaban en los campos de refugiados. En concreto, conocimos a uno de estos niños no acompañados, que es Imad, que es este chico de aquí. No podemos mostrar la cara porque al no viajar con sus padres no tenemos el permiso por temas de protección.
Imad tiene 15 años y es de Irak. Lleva como unos 2 meses en Idomeni y viajó a través de Irak él solo porque su familia no tenía suficiente dinero para viajar todos, entonces dijo, bueno, pues mando a mi hijo para que por lo menos se salve él. Viajó a través de Turquía, llegó hasta Lesbos, de Lesbos llegó a Atenas y en Atenas terminó en una comisaría donde pasó casi un mes detenido en una celda donde no podía entrar ni salir, donde casi no le daban de comer, hasta que consiguió escapar y coger un autobús hasta Idomeni. En Idomeni, como decía, pues lleva como unos 2 meses y su objetivo era cruzar hasta Alemania, donde está uno de sus tíos y donde también está su novia. Y desde allí quiere reunir a toda su familia, pero se encontró con que las fronteras estaban cerradas. Entonces sigue esperando en el campo. Le decíamos que cómo era la vida en un campo y él con 15 años, pero que tenía una madurez que sorprendía, te decía, mira, yo he visto cosas, violencia casi desde que nací, he visto la guerra desde que nací, he visto cosas horribles. Nos contó una cosa que se le quedó especialmente marcada y es que pues, hace un par de años llegaron grupos terroristas a su ciudad, comenzaron a matar a gente indiscriminadamente y los que pudieron escaparon a una montaña que había cercana, escondidos en unos árboles para que no les encontraran. Estuvieron como un mes casi sin comer ni beber y nos contó que había una chica embarazada que dio a luz en ese momento y la gente desesperada para que los grupos terroristas no les encontraban tiraron el bebé por la montaña. Entonces nos quedamos todos impactados y dijimos, bueno, pero o sea, ¿cómo puedes seguir tan entero? Y dijo, mira, yo lo único que quiero es estar en un lugar seguro, donde esté a salvo de la violencia porque no quiero ver más guerra y no quiero ver más muertes. Le preguntamos que si echaba de menos el colegio y nos dijo que o sea, llegan a un punto en el que ya ni siquiera echan de menos la educación, que es algo tan importante. Dice que no le importa el colegio, lo único que quiere es estar a salvo y que si algún día puede, le gustaría estudiar ciencias políticas para poder tener la capacidad de cambiar las vidas de tanta gente que está sufriendo en países como Siria o como Irak. Hay otros niños también en el... Imad duerme en una carpa, en la carpa que tiene Save the Children para los niños, el espacio seguro para los niños que llamamos. Por el día los niños juegan en ese espacio y por la noche los niños que están solos duermen para que estén fuera de peligro. En el campo de refugiados de Idomeni también se da la circunstancia de que hay niños que a su vez tienen otros niños, especialmente las niñas. Nos encontramos con 2 hermanas. La niña tenía 17 y la hermana tenía 19. Y las dos tenían, una tenía 3 bebés y 3 niños pequeños y la otra tenía 2. Y con 17 años. Y me enseñaba, la niña que tenía 17 años tenía el pasaporte de su marido que estaba en Alemania, lo tenía ella y me decía, es que está en Alemania, quiero ir con él, pero no puedo. Y tenía un bebé y bueno, te acercabas a hacer unas carantoñas y me dijo, llévatelo, va a estar mejor contigo. Dice, no me lo puedo llevar, sí, por favor, va a estar mejor. Entonces, ese es el grado de desesperación que tienen las familias también. Y otra de las situaciones que nos impactó muchísimo también, y que es una muestra de la desesperación, esto es una protesta pacífica cerca del campo de Idomeni. Hay también como un campamento cerca de una gasolinera, que probablemente hayáis visto también en los medios de comunicación, en una gasolinera. Bueno, el día de antes había muerto una chica embarazada por cáncer, no tenía acceso a tratamiento y había muerto y estaban manifestándose porque no tienen ningún acceso a servicios médicos. Había una protesta en la que había muchos niños sentados, la policía estaba vigilando, intentando dejar un carril libre porque es la principal carretera que va del puerto de Atenas hasta Macedonia. Y se estaban manifestando pacíficamente y uno de los fotógrafos que estaban con nosotros estaba haciendo fotos a estos niños y de repente vemos que desde la otra punta viene un niño corriendo con algo en la mano y se dirigía a nuestro fotógrafo. Nos quedamos diciendo, al principio pensábamos casi que le iba a pegar, pero luego nos dimos cuenta que llevaba un mechero en la mano y se quería prender fuego. Entonces enseguida el fotógrafo bajó la cámara porque lo que quería es que le grabase para que mostrase al mundo la desesperación que tienen. Todos los que estaban alrededor le cogieron, le echaron agua por encima, le tiraron al suelo, le quitaron la camiseta y el niño no paraba de gritar. Era un niño que tenía unos 15 años y claro, cuando lo ves de cerca ves la cara de niño que tiene también, la desesperación tan profunda. Y decía,
empezó a hablar en árabe, claro, no le entendíamos. Me acerqué a una de las chicas que sí que hablaba inglés y le pregunté qué es lo que estaba diciendo. Y me dijo que él había perdido a sus padres en Siria, no tenía nada a lo que volver y prefería morir que volver a su país. Y que si no abrían las fronteras, que él iba a intentar volver a prenderse fuego. Y también estaba gritando que no entendía por qué el resto no estaban haciendo lo mismo. La gente también, nuestros compañeros de Save the Children están muy pendientes de todos estos casos porque todos estos niños pues al final desarrollan un montón de problemas psicológicos, muchos traumas. La noche de antes habían estado con él y ya habían visto que estaba muy nervioso y estaban vigilándole. Este niño, sus dos padres habían muerto en la guerra de Siria y bueno, vino con un montón de traumas y aquí pues su situación está empeorando todavía más. Entonces, bueno, es una muestra de la desesperación de estos niños, que estuvimos con ellos pues un par de días y todos los casos que te encuentras son así de desesperados. Bueno, no solamente los refugiados hacen la ruta desde Turquía hacia Grecia, muchos eligen otro camino que es mucho más largo, pero también es un poco más seguro porque no tienen que atravesar el mar, que es hasta Melilla, y de esta ruta os va a hablar mi compañera Susana. Melilla es la última etapa en nuestro viaje. Esta es la entrada de los refugiados por la llamada frontera sur, en un viaje muchísimo más largo que atraviesa países como Libia, Egipto, Argelia, Marruecos, y la última parada antes de entrar en Melilla es la ciudad marroquí de Nador. Allí, digamos, ya quedan bloqueados. El número de personas que hay en Nador fluctúa, puede variar de 3.000 a 1.000 personas, dependiendo un poco de que la frontera entre Marruecos y España permita el paso de los refugiados sirios hacia Benienzar. Otro dato determinante en esta ruta es que desde hace un año Argelia pide visado a los refugiados sirios, con lo cual el número también de personas aquí va decreciendo, pero estamos expectantes porque una vez que se ha cortado, parece de manera definitiva, la ruta de los Balcanes, hay que ver si otras rutas como la italiana o la de Melilla, pues también con la llegada del buen tiempo, pues empieza a aumentar el número de personas que están allí. Esto es Nador, donde os contaba que hay alrededor de 3.000 refugiados sirios esperando poder pasar la frontera. Cuando llegan aquí se quedan totalmente bloqueados, ¿no? Como en otros puntos que hemos visto en el camino. Las familias llegan ya con los recursos absolutamente al límite, ¿no? de un viaje tan largo, ¿no? Los niños están durmiendo al raso porque, bueno, digamos, los marroquíes no les aceptan en sus hoteles o tienen que ir a hostales más o menos clandestinos, pero la mayoría están durmiendo al aire libre y muchas veces hay gente que se queda en esta ciudad y en etapas anteriores de Argelia, pues a lo mejor 1 o 2 años porque no tienen recursos y tienen que pararse en el camino y trabajar, o a lo mejor quedarse incluso de manera definitiva y no poder continuar el camino a España. ¿Cómo cruzan la frontera? Pues también con las mafias. El cruce de la frontera depende, el precio está en torno a los 1.500, 2.000 euros también por persona. ¿Qué ocurre? Que las familias no disponen de todo el dinero para cruzar, entonces cruzan por tramos, entonces te encuentras a familias divididas, la mitad está en Nador y la mitad está en el CETI de Melilla. En el CETI de Melilla, donde estamos trabajando, porque bueno, uno de nuestros digamos, cometidos con esta crisis de refugiados era iniciar la intervención en España, ¿no? Entonces detectamos lógicamente que donde teníamos que estar era en Melilla. Entonces se da una situación muy curiosa porque primero pasan las mujeres con los niños pequeñitos, que son los primeros que llegan al CETI. El CETI, el panorama es de muchas mujeres con niños, en cambio en Nador son los últimos en salir y son los hombres con los hijos. Pero la separación puede durar a lo mejor meses, hasta que la parte de la familia que se ha quedado en Nador tiene recursos y logra cruzar. Esta es una mujer que conocimos en el CETI de Melilla, está aquí sentada con parte de sus hijos y también con sus primos, y es un ejemplo de que decía, bueno, mi marido y otro de mis hijos se ha quedado en Marruecos, ha tenido que empezar a trabajar allí porque no tiene recursos y yo no sé cuánto tiempo vamos a estar, digamos, separados. Dentro de este CETI, como en otros lugares, es un sitio de niños, ¿no?
Save the Children, como os contaba, pues mantiene en Melilla un equipo de 8 personas. Estamos trabajando dentro de este centro de estancia temporal para inmigrantes con los refugiados sirios, con 2 perfiles, con niños de 0 a 3 años en guardería y también con adolescentes a los que les estamos dando pues, talleres de empleo, formación, también ocio y tiempo libre, bueno, pues para un poco ayudarles a desenvolverse en esta etapa del camino. Y también les estamos atendiendo en el puerto con esos espacios seguros para la infancia de los que os hablaba, porque estas familias no se quieren quedar en España ni en Melilla. El siguiente paso es estar en Melilla el mínimo tiempo posible y coger el barco, el ferry que les lleva a Málaga y ahí continuar viaje hacia Europa, ¿no? Entonces, en este puerto estamos trabajando con un espacio seguro para la infancia, donde lo que hacen nuestros compañeros de Melilla es estar atendiendo a los niños, mientras, por ejemplo, los padres están haciendo pues, una gestión o están yendo a por comida. Entonces, bueno, estamos allí cuidándoles porque también se producen momentos muy tensos, ¿no? Y es importante estar allí con ellos. Y bueno, ahora voy a dar paso a mi compañera Eulalia, que os va a hablar del trabajo de incidencia política que estamos haciendo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Supongo que la sensación que os queda en el cuerpo es de indignación, ¿no? Al menos es la sensación que nos queda a nosotros viendo toda esta realidad, viendo todas estas historias y tanta vulneración de derechos. Aquí en SAFE tenemos la incidencia política, que es precisamente en el departamento que luchamos, que trabajamos para que los gobiernos cambien y hagan posible que todas estas vulneraciones desaparezcan y que los niños y niñas puedan disfrutar de sus derechos. Nuestra misión, entonces, claro, es que los gobiernos cambien, los gobiernos europeos cambien la tónica que están siguiendo hasta ahora, cambiemos de rumbo, nuevas políticas para realmente proteger a la infancia refugiada. Supongo que estaréis de acuerdo con nosotros en que esta crisis es una crisis política y en tanto que crisis política necesita de soluciones políticas. De ahí todo el trabajo de incidencia que estamos haciendo. No estamos solos en Save the Children en España, es un trabajo que hacemos de manera coordinada. Antes Andrés os decía que estamos presentes en 19 países afectados por toda esta crisis y también el trabajo de incidencia política es coordinado. Nosotros nos focalizamos mucho, por supuesto, en el gobierno español, pero evidentemente aquí estamos hablando de Europa, por tanto el cambio nos tiene que venir de la Unión Europea y todos los países estamos trabajando juntos para lograr estos cambios a nivel europeo. Así, para explicaros de manera simple, lo que nosotros hacemos es elevar estos casos, cada una de estas historias que mis compañeras nos han explicado, trasladarlas a los políticos para que se den cuenta de que detrás de sus decisiones hay rostros. Esto no es solo papel, sino que detrás de estos papeles, detrás de esas decisiones hay personas, hay niños y niñas que tienen vulnerados sus derechos. Esta es nuestra misión y por eso luchamos y trabajamos cada día. Os pongo simplemente un ejemplo. Mañana va a haber una reunión de ministros del Interior. Nosotros hemos contactado ya con Fernández Díaz para elevar nuestras peticiones de protección a la infancia refugiada. El próximo lunes hay una cumbre en Turquía. Hemos elevado también las peticiones de Save the Children para que en esta cumbre se tomen medidas para proteger a la infancia. El próximo martes hay un Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Otra vez estamos haciendo incidencia. Simplemente os pongo estos ejemplos para que veáis que hacemos un seguimiento constante de la agenda política para intentar siempre proteger a la infancia y meter nuestros mensajes y que sepan que hay alguien que está vigilante, en este caso Save the Children, en que los derechos de los niños y niñas son respetados y más ante estas vulneraciones que acabamos de ver. Supongo que habréis escuchado todos, habéis escuchado hablar de este pacto entre la Unión Europea y Turquía. Pacto de la vergüenza, es como lo hemos llamado. Es un pacto de la vergüenza porque más que solucionar un problema, básicamente, para resumirlo, diríamos que lo externaliza, ¿no? A todos estos refugiados que han llegado a territorio europeo, de repente, con este pacto, se les puede deportar para Turquía. Esto es una vulneración de la legalidad internacional y es algo inmoral. Entonces, desde SAFE no estamos pidiendo ningún imposible, simplemente estamos pidiendo que se cumpla con las leyes. Yo creo que es un discurso muy importante, no es nada extraordinario lo que estamos pidiendo, simplemente exigimos que la Unión Europea cumpla con lo que un día dijo que haría, ¿no?
Este pacto de la vergüenza implica deportaciones, como os decía, estos refugiados que de repente están en territorio griego los podemos expulsar a Turquía. A cambio Europa dará un dinero a Turquía y por cada sirio que ha sido expulsado a Turquía, Europa permitirá que uno entre a territorio europeo hasta un tope de 72.000 personas, ¿no? Por tanto, aquí veis que hay como un intercambio comercial, os lo pongo así entre comillas, pero es un intercambio de vidas humanas y de gente que huye de las bombas, como os han explicado mis compañeras, ¿no? Si quieres pasar, María, gracias. Este acuerdo entre la Unión Europea y Turquía se gestionó durante varias semanas de negociación y mientras los líderes europeos y el gobierno turco estaban haciendo esta negociación, nosotros supimos de Hala, que es esta niña que veis aquí en la foto. Hala es una niña de Idomeni que ahora tiene 5 años, llegó allí con sus 6 hermanos y que está varada, ¿eh? Es un ejemplo como los muchos que os han explicado mis compañeras. Desde SAFE, desde Incidencia y con toda la organización, sobre todo con las compañeras de comunicación y marketing, decidimos que era el momento de trasladar al gobierno una historia personal, ¿no? Porque los políticos a veces olvidan que lo que hay detrás de sus decisiones son historias, son caras, son casos. Son niños que no tienen acceso a la sanidad, son niños que no tienen acceso a la salud, son niños sin bienestar, ¿no? Por tanto, hicimos esta acción que tal vez algunos de vosotros conozcáis, con esta idea, ¿no? De presionar a nuestro gobierno para que se dé cuenta de que detrás de sus papeles hay historias y historias concretas. Luego, supongo que muchos de los que estáis aquí os habéis sumado a nuestra campaña de recogida de firmas. En este momento contamos con el apoyo de 68.000 personas aproximadamente. Aquí deciros que gracias y que sigamos, porque nuestras peticiones, está muy bien que SAFE eleve la voz, pero cuantos más seamos, más posibilidad de cambio tendremos, ¿no? Por tanto, gracias a todos los que estáis aquí por sumaros a nuestra petición de firmas y pediros si nos podéis ayudar a multiplicar este mensaje, ¿no? Nuestra petición de firmas, algunas ideas, algunas cosas que nos parecen indignantes y que queremos compartir con vosotros. No más muertes en el Mediterráneo. Algo tan evidente como no más muertes en el Mediterráneo huyendo de la guerra, ¿no? Otra cosa muy evidente, vías seguras. Es decir, es gente que está huyendo de la guerra y para huir de la guerra tienen que otra vez arriesgar su vida, ¿no? Si las bombas no eran suficientes, resulta que tengo que emprender un camino terrorífico lleno de riesgos, ¿no? Los países, si quisieran, podrían crear vías seguras, caminos seguros para que la gente que quiera huir de la guerra pueda llegar a un territorio sin arriesgar de nuevo su vida, ¿no? Otra cosa que pedimos y que parece de sentido común, que simplemente Europa cumpla con sus compromisos. Estoy segura que habréis escuchado que la Unión Europea se ha comprometido a reubicar y a reasentar a unos 160.000 refugiados. En el caso de España la suma son unos 17.000. Sabéis que de momento han llegado a España solo 18 refugiados, ¿no? Otra vez, no estamos pidiendo un imposible, simplemente estamos pidiendo que se cumpla con la legalidad y con los compromisos. Aquí os ponemos simplemente esta foto para que veáis que las firmas sirven y que las firmas les damos vía para la incidencia política, ¿no? Aquí veis a Andrés y a Ana entregando vuestras firmas a Patxi López, al presidente del Congreso, y seguiremos trabajando para que realmente este descontento de la ciudadanía canalice y llegue a los políticos y entre todos consigamos cambios, ¿no? Deciros, ¿no? Para el futuro, ¿qué más podemos continuar haciendo, ¿no? Porque yo os animaría a continuar, ¿no? Porque a veces cuando, no sé si os pasa, cuando vemos todo esto, el panorama es tan desolador que uno se siente pequeña y ¿ahora qué, no? ¿Yo qué puedo hacer por esta causa? ¿Qué puedo hacer por esta realidad, ¿no? Explicaros que desde SAFE en unas semanas vamos a publicar un informe en el que vamos a denunciar la desprotección de la infancia en movimiento y entre ellos también vamos a denunciar la desprotección de los niños y niñas refugiados. Un informe que evidentemente vamos a elevar a todo el nivel político para que los que van a ser nuestros representantes sepan lo que está pasando. Y invitaros a que la campaña electoral puede ser una gran oportunidad, ¿no? Ahora estamos sin gobierno, pero en 15 días nos metemos en una campaña electoral en que vamos a tener a unos candidatos que nos van a prometer muchísimas cosas, ¿no? Nuestra apuesta
va a ser exigir a estos candidatos que se acuerden de Hala, que se acuerden de todos estos niños y niñas con estas historias que nuestras compañeras nos han explicado, ¿no? Así que daros las gracias, pediros si nos podéis ayudar en este efecto multiplicador y que sepáis que es un problema político, es una solución política y que desde SAFE estamos súper comprometidos a hacer esta incidencia tanto a nivel español como a nivel europeo. Gracias. Y pues 1.000.000 de gracias por vuestra atención. Si os parece, abrimos ahora un turno de intervenciones por vuestra parte, de preguntas, de comentarios, pues lo que queráis, ¿no? Mónica va entregando. Si... Hola, buenas tardes. Yo quería saber qué tipo de atención da Save the Children a los niños con discapacidad, tanto en los campamentos de refugiados, el de Zatari, por ejemplo, como durante todo el camino en Grecia y hasta que llegan al destino, pero sobre todo en los campamentos de refugiados. Sí, pues es verdad, y sorprende también eso, porque ves a muchas personas con discapacidad en estos lugares, y dices, ¿cómo ha llegado niños y ancianos, sobre todo, cómo ha llegado este niño en estas circunstancias hasta aquí, ¿no? Cómo ha llegado este anciano en silla de ruedas hasta aquí, ¿no? De hecho, en las manifestaciones les ponen por delante, ¿no? Para que se vea, primero les protege de cargas policiales y demás, y luego para que vean, esto es ser refugiado, ¿no? De estas personas estamos hablando, ¿no? Nuestras intervenciones son las mismas para todo tipo de niños, ¿no? Con los que tienen algún tipo de necesidad especial, por supuesto, la atención aumenta, ¿no? Es un espacio, el de la discapacidad, en que tenemos un espacio de mejora clarísimo, En nuestro plan estratégico actual es una de las líneas de trabajo fundamental, ¿no? O sea, tenemos como ejes de trabajo transversal. Uno importantísimo es el enfoque de género, o sea, el factor de género, y otro la discapacidad, como dos temas en donde queremos dar un salto cualitativo hacia algo mucho mayor, ¿no? O sea, son niños a los que dedicamos una atención especial, pero sinceramente todavía podemos mejorar mucho en ese ámbito. Sí. ¿Está encendido? Sí. Vale, yo quería preguntaros... ¿qué medidas tomáis para proteger a los niños? Porque hemos oído que los protegéis, pero también es cierto que se enfrentan a situaciones muy difíciles, por ejemplo, cuando se enfrentan a las mafias o los raptan, y quería saber cuáles son las medidas específicas, o bueno, no todas, pero en general las que tomáis con los niños para protegerlos, principalmente los menores no acompañados y el resto de los niños. Y también, por ejemplo, cuál es el destino, si es trata, tráfico sexual, tráfico de órganos o lo que sea. Vale. Empezando por lo último, bueno, el destino es difícil saberlo, ¿no? Yo creo que la explotación laboral es uno de los grandes, la explotación sexual es otro de los grandes destinos, ¿no? O sea, el tráfico de órganos y demás es mucho más minoritario, pero la explotación laboral, la explotación sexual es una forma de explotación laboral también, ¿no? Es la más extrema, pero esas dos son los destinos normales, ¿no? A donde estos niños llegan a través de las mafias, ¿no? O bien la explotación laboral, o sea, trabajo casi esclavo y en condiciones de retribución ridículas, ¿no? O explotación sexual directamente, ¿no? Estos... Sí, claro, en Europa. En Europa, sí, por supuesto. Eso es un tema muy grande, pero vamos, aquí en nuestras calles, O sea, la prostitución, es que justo estamos trabajando este tema ahora, ¿no? Pero una de cada 3 mujeres prostituidas, pues ha empezado siendo menor de edad, y son de origen extranjero, ¿no? Entonces, sí, el mercado de destino es el nuestro, Europa. Entonces, ¿qué tipo de intervenciones tenemos? Son súper amplias y son diferentes. Por centrarme en los menores no acompañados, una cosa muy importante, por ejemplo, lo ha comentado Mariluz, la gran mayoría de los menores no acompañados están en dependencias policiales, en comisarías, en cárceles, de hecho. Es donde tienen a los delincuentes comunes hasta lo que los derivan a otro lugar. Entonces, los profesionales de Save the Children visitan todos los días a esos niños, todos, a cada uno de ellos, en los lugares donde están detenidos, ¿no? Primero, para que los niños sepan que hay alguien pendiente de ellos, cosa importantísima. Y después, para asegurar, también para incidir ante las autoridades policiales, explicar, ningún niño puede ser detenido, eso es ilegal en todos los países del mundo, entonces, hacérselo saber todos los días. La situación de este niño es completamente ilegal. Y supervisar su situación,
de salud, de malos tratos, que pues, están, claro, una comisaría de policía no es el lugar donde tener un niño de ninguna manera. Entonces, la supervisión diaria de uno por uno, todos y cada uno de esos niños, es un trabajo específico en Grecia con menores no acompañados. Otro ámbito, por ejemplo, estos niños no tienen una familia, no tienen una tienda de campaña en la que estar, ¿no? Entonces, nosotros les damos espacios donde ellos duermen todas las noches. Durante el día están por los campos, pero por la noche ellos se juntan en los espacios seguros para la infancia de Save the Children, ¿no? Entonces, ahí lo mismo. Nosotros tenemos un monitoreo diario de cómo están cada uno de ellos, en todos los sentidos, ¿eh? Y la salud psicológica es, si me apuras, más importante que la física, ¿eh? O sea, los adolescentes enjaulados en estas situaciones son un polvorín. O sea, fijaos, si no hay estallidos de violencia terribles es porque los refugiados saben que en el momento que el mundo vea eso, se ha acabado la esperanza para ellos por completo, porque van a ser tachados de violentos, de extremistas y demás. Entonces, sin embargo, imagínate, ¿no? O sea, chavales de 14 a 18 años en esta situación tan dramática y de un modo permanente, o sea, la tensión es altísima, ¿no? Pues nuestro trabajo también es estar con cada uno de ellos, ¿no? Acompañarles, supervisar. Esos son dos intervenciones, por ejemplo. Facilitar los trámites administrativos para ser derivados a servicios de refugio para los cuales las autoridades tienen obligación de ofrecer. Esto no es una cosa de que sean caritativos, no. Es que Grecia o Italia tienen la obligación de dar un refugio apropiado a estos menores. Entonces nosotros hacemos esos trámites también. Por ejemplo, ¿vale? Porque depende de la circunstancia, las intervenciones son de todo tipo. Sí, quería preguntarles, debido a la situación en la que de dependencia que se generan los campamentos de refugiados entre las familias y la ayuda de emergencia, al final los niños ven que no viene de sus padres la comida, que entonces viene de ONGs. Entonces la identidad de los padres se pierde y me gustaría saber cómo trabajan ustedes los vínculos familiares, si por ejemplo en vez de entregar la comida a los niños se la dan a los padres para que sean ellos los que lo provean y qué tipo de medidas toman en su actuación. Claro, tienes toda la razón que eso se produce, ¿eh? Eso se produce. O sea, es difícil de ver cuando uno no está en esa situación, pero vivir dependiente no es vivir. Dependiente de la ayuda de otros, ¿no? Y lo ves muy bien en los campos de refugiados como Chatari, el primero que hemos contado, donde son ciudades dependientes de la ayuda humanitaria. Sin embargo, todos los refugiados se van de ahí a situaciones mucho más peligrosas. ¿Por qué? Porque vivir dedicado a poner la mano para que te den algo de comida, algo de agua, al final uno no tiene un proyecto de vida, no tiene futuro, no tiene nada, entonces las familias se van de ahí. Y efectivamente no es lo más digno para los padres ver cómo pues, el sostén de su familia depende de otros y no de ellos mismos, ¿no? Una de las cosas que hacemos, lo han explicado también las compañeras, ¿no? Nosotros no ponemos a la gente en colas para repartir cosas, sino que vamos tienda por tienda. En este campo de Idomeni que hemos visto, vamos todos los días a todas las tiendas donde hay niños, todas. Conocemos a las familias y es con los padres con quien hablamos. Nos sirve para ver cuál es el estado de esos niños, pero son los padres. Y son los padres y de hecho quienes deciden. Si quieren lo que ofrecemos, si quieren hablar con nosotros o no, y de hecho sí lo hacen mucho, ¿eh? O sea, es una conversación donde tú les ves, no, aquí decido yo. O sea, esto me ves en una situación muy indigna, pero seguimos siendo los cabezas de familia, ¿no? Entonces, es difícil, ¿eh? O sea, realmente, pues sí, uno se ve dependiente y no es la situación de mayor dignidad. Los sorteamos como buenamente podemos, ¿no? Habéis hablado de vuestro trabajo de incidencia política y viendo cómo evoluciona toda esta crisis, no sé cuál es vuestro nivel de satisfacción, si es que se puede hablar en esos términos. Habéis entregado las firmas, yo no sé hasta qué punto, más allá de la foto, no por vosotros, sino por el que las recibe en este caso, o por los partidos que están representados en el Congreso, más allá de esa foto. Es decir, luego, ¿cómo cuaja ese trabajo que podáis hacer cuando lo que estamos viendo es que vamos dando pasos pero hacia atrás, no hacia adelante? O por lo menos es la impresión que con el relato que habéis hecho esta tarde, sin ir más lejos, se le queda a uno, ¿no? Sí. No estamos satisfechos. No es suficiente. No es suficiente. Y, o sea, nos preocupa cómo... bueno, es normal, o sea, cuando uno convive con una situación como esta tanto tiempo, llega un momento que el interés se va apagando. Pues nuestra labor es
¿Cómo contamos esta historia de un modo nuevo? ¿Cómo movilizamos a la ciudadanía? A la parte de la ciudadanía que está indignada, y lo está, que no entiende cómo es posible que hayamos llegado a algo así, ¿no? O sea, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? Este informe que os comentaba Eulalia es una pieza muy importante para nosotros, o sea, es un informe muy contundente y muy claro. O sea, vamos a hacer todo el ruido que seamos capaces en los medios de comunicación y con palabras duras, O sea, la situación para nosotros, la nombramos así, las compañeras lo han dicho, o sea, es injusta, es ilegal y es inhumana, las tres cosas, no hay más. Y lo estamos haciendo los europeos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer más en términos de movilización ciudadana, más en términos de información de lo que está ocurriendo, porque nosotros estamos físicamente en esos lugares. Entonces, tenemos un lugar de privilegio para informar y una responsabilidad gigantesca, ¿no? Y tenemos que luchar para conseguir influencia política, ¿no? La situación no ayuda a nada, porque están en una situación de transición y partidos, da igual el color del que estemos hablando, este tema no les encaja bien, porque es muy polémico. Bueno, pues ahí vamos a seguir, ¿no? Esta semana hemos estado con la Secretaria de Estado de Migración e Inmigración, una reunión difícil. Bueno, pues ahí vamos a seguir, diciendo esto es lo que estamos viendo en Melilla y esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, lo que sentimos es un grandísimo desafío, ¿no? Y la necesidad de mejorar nuestra incidencia cada vez más y encontrar nuevas fórmulas, ¿no? Porque no sé si seguro, pero ¿qué os dicen? Está claro lo que les decís vosotros, pero ¿qué os dicen ellos cuando sentáis en la mesa hasta donde podáis decir, ¿no? Pero tiran balones fuera. Claro, tiran balones fuera. Dice, no depende de nosotros, esto depende de Grecia, de Italia, nosotros estamos preparadísimos. Sí, encontramos sobre todo eso, como, bueno, esquivan la cuestión, eludiendo la responsabilidad y derivándola a otros, que son instancias superiores que nos parecen. Eso es una trampa, es la de complejizar las cosas, ¿no? No es que esto es súper complicado, porque tal. No, vamos a ver, aquí hay personas viviendo en una situación completamente inhumana que quieren entrar en un continente que tiene muchísima capacidad de dar oportunidades a estas personas, ¿no? Es que eso no lo hemos comentado. Pero el grueso de estas personas no está en Europa. Esto es una broma, el número. El número importante está en Jordania, en el Líbano, en los países limítrofes, que han acogido a muchísima gente. O sea, Jordania son 700.000 personas, me parece, ¿no? Un país muchísimo más pobre que cualquiera de los nuestros, ¿no? El Líbano ya ni os cuento, y es 1,5 millones de refugiados el que han alojado, ¿no? Y no lo han dudado. Lo tenían que hacer, ¿no? Entonces, sí. Entonces lo que encontramos es elusión, porque es un tema polémico. Lo que vemos también es cortoplacismo político, perdona que me enrolle, porque esto requeriría mirada de largo plazo, pero tan largo como decir, pero si Europa va a necesitar un contingente de inmigrantes importante por razones demográficas, estas personas están muy bien preparadas, tienen un verdadero hambre de construir un proyecto de vida normal con su familia. O sea, seguramente son los mejores inmigrantes que vamos a tener en mucho tiempo, pero esa mirada requiere pues bastantes años, ¿no? Y la mirada política es de 4 años, no hay más. Me interesa saber qué coordinación hay entre todas las ONGs que están trabajando, porque supongo que de alguna manera en un caos del calibre de la situación, pues de algún modo la coordinación y la sensibilización tiene que ser algo que parta de todos, ¿no? De todas las ONGs que allí están participando. Entonces, sí hay esa organización, por un lado. Y luego, por otro lado, así como experiencias de vida, sí hay personas que llegan, diríamos, a salir de los campos, o sea, de estos guetos, ¿no? Si consiguen integrarse en las comunidades cercanas y si tienen una posibilidad de llevar a cabo un proyecto y si tenéis esos datos. Sí. Pues a lo primero, la coordinación entre organizaciones existe, por supuesto, pero es más difícil que en otras emergencias, ¿no? Porque, bueno, y David, si no, tú me corriges. En una emergencia, los organismos de coordinación son las agencias de Naciones Unidas, en clústeres, ¿no? Nosotros también actuamos como coordinador en materia de educación y de protección de la infancia,
pero como no hay mandato humanitario en esta emergencia, o sea, nadie ha hecho un llamamiento de emergencia, las agencias de Naciones Unidas no pueden hacer esa labor. Entonces, los mecanismos habituales de coordinación no existen aquí, sino que es más, pues estamos encontrando otros y con nuevos actores, porque no somos los de siempre. Médicos Sin Fronteras y nosotros sí, pero hay otros muchos aquí ahora que son relativamente nuevos, son ONGs locales, ¿no? Entonces la coordinación existe, pero es más difícil que en otras emergencias, ¿no? Bueno, porque ¿quieres explicarlo tú mejor, David? David, perdón, es nuestro responsable de cooperación internacional y ayuda humanitaria. Básicamente porque no hay dentro de la soberanía del gobierno griego está en solicitar una ayuda, igual que solicitar una ayuda para algo, en este caso no la solicita, porque si la solicitase tendría, digamos, un escenario diferente, estaría reconociendo, digamos, un problema y una casuística que, bueno, se llevaría a una situación. Ellos lo que quieren es resolver lo antes posible esta situación y que, bueno, pues que dure lo menos posible. Bueno, no, porque bueno, tampoco Europa le dejaría que reconociese esa situación. Es decir, nunca Europa tuvo tan cerca refugiados en su territorio, ni nunca hizo tampoco. Es decir, es la misma Europa que ha sido solidaria tradicionalmente a miles y miles de kilómetros, cuando tiene la situación en su territorio, bueno, pues por causas políticas y de otras circunstancias, está bloqueada y no actúa. Sí, de alguna manera. Lo importante es que los refugiados vayan en la dirección contraria de la que vuelvan a la guerra de la que huyen. Esa es la situación en este momento. Sí. Hola. Mi pregunta iba enfocada a lo que hablábamos hace un momento de ahora que está en la campaña electoral, los colores y tal y cual. Mi pregunta era un poco que si no hay alguno de ellos que haya dado un poco un paso adelante, algún programa que sea menos malo que otro, es decir, al final pueden tirar balones fuera y decir, está en Italia, está en Grecia, pero es que está en Melilla, y no sé cuántos hemos dicho antes que España se había comprometido en acoger, pero se ha acogido 18, tiene una vía muy fácil de solución, tiene una acción bastante directa que hacer. No ha habido ninguno de los 4, los que sean, que haya dado... A ver, yo diría, si no, Eulalia, me corriges. Nominalmente, en alguna ocasión, pues digamos, sobre todo Izquierda Unida y Podemos han alzado la voz un poco más. Ahora bien, medidas concretas en los programas electorales no hay en ninguno. No hay en ninguno. Un reconocimiento quizá en Ciudadanos es, Eulalia. Los programas todavía se están elaborando, va a haber algún cambio en el nuevo Podemos Iniciativa. Pero bueno, en cualquier caso, más allá de los colores de cada partido, el foco es la infancia y la protección de esta infancia y la respuesta a una solución a esta crisis de refugiados, ¿no? Y que realmente, más allá de las promesas que nos vayan a hacer en campaña electoral, realmente logren elevar estas peticiones y que se transformen en cambios reales y soluciones reales, ¿no? Por tanto, ahora vamos a aprovechar la campaña electoral para hacer presión, para que realmente todos los partidos no se olviden de los refugiados, pero el trabajo duro va a venir después, ¿no? Después de la etapa de las promesas, que estas promesas se cumplan, ¿no? Que se conviertan en una realidad. Y creo que ahí, lamentablemente, va a dar igual el color, ¿no? Los programas que votamos el 20 de diciembre, ningún partido tenía medidas para con esto, y esta crisis lleva 1 año y pico, ¿eh? O sea, el 20 de diciembre estábamos igual, exactamente igual. No. ¿Y recuerdas tú misma un debate público al respecto en todos estos debates? Ni una palabra. Seguramente a ti te indigna, pero hay personas que les atemoriza, ¿eh? Entonces es muy divisivo, es una cuestión muy divisiva de la sociedad, y en una campaña electoral lo último que un partido quiere hacer es dividir, creo, ¿eh?
O sea, que sí, que un candidato como Albert Rivera en este caso, ¿no?, se marche a ver a los refugiados en directo, hay que ver qué grado de compromiso hay detrás, más allá de esta foto, ¿no? Pero igualmente ahora en campaña electoral vamos a ver muchas cosas. El reto es que esto se traduzca, ¿no? Que el reto es que estas fotos que hemos visto ahora desaparezcan, ¿no? Que nunca jamás tengamos que toparnos con esta realidad en un viaje de 4 horas en avión, ¿no? Y el cumplimiento de los compromisos, si no es medidas nuevas. Oye, ya lo acordasteis, lo vais a hacer, porque hasta ahora no. Y ojo, que hay gobiernos como Canadá que hay 25.000 directamente, 25.000, y no tenía tan lejano como Canadá, pues ha dado alojamiento a 25.000 refugiados. Sí, yo quería preguntar que una vez que habéis cubierto más o menos las necesidades biológicas, el tema sobre todo educativo, si tenéis algún tipo de programa educativo más o menos individualizado, si tenéis algún tipo de aulas donde impartir pues conocimientos mínimos, cómo os manejáis respecto a la traducción de idiomas, con qué personal contáis porque imagino que al fin y al cabo estamos hablando de niños y hay que de alguna manera educarles y entretenerles de alguna manera, ¿no? Sí. De hecho, fíjate, si tú preguntas a la gente que está estancada en el norte de Grecia cuál es su principal prioridad, bueno, aparte que se abra la frontera, por supuesto, lo segundo que te dirían es la educación de mis hijos, porque son personas de clase media, saben la importancia que tiene esto, ¿no? ¿Qué hacemos? En los lugares, digamos, donde hay un contingente de refugiados un poco ya crónico de hace mucho tiempo, tenemos intervenciones de educación de grandísima escala. O sea, toda la educación infantil en el campo de Zaatari, por ejemplo, la hace Save the Children, ¿vale? Toda ella, Save es el responsable de la educación en ese campo donde hay 80 y pico mil personas, ¿no? 85.000 personas. Pues la educación infantil es nuestra responsabilidad. ¿Quién es quien está impartiendo esas clases? Sirios, son ellos mismos, son maestras y maestros que han huido, que son refugiados, pero que son maestros. Entonces, ellos son los que están impartiendo las clases facilitadas pues, por toda la infraestructura que nosotros ponemos, ¿no? Y toda la metodología, pero son ellos mismos, ¿no? En lugares donde, como Grecia, donde la población está en movimiento, ese es nuestro siguiente desafío, la educación en movimiento, ¿no? O sea, cómo mantener la educación a niños que se están moviendo y que están solo provisionalmente en lugares. Y estamos pensando en fórmulas nuevas que nunca hemos ensayado, de cómo se puede hacer eso. ¿Algún sistema, algún programa o algo educativo? Sí, un programa educativo en movimiento. Ese es nuestro siguiente desafío, nunca lo hemos hecho. Pero esto es una realidad líquida que va cambiando. Entonces, ¿cómo seguiríamos a los niños en su proceso migratorio para que no perdieran su derecho a la educación? Entonces, allí donde están de un modo más estable, la educación es crítica para nosotros, ¿no? El reto es los que se están moviendo, cómo estamos con ellos, ¿no? En materia educativa. Sí, y por último una observación, yo simplemente diría que si tenéis ganas de hacer incidencia política, la mejor manera yo creo que es de alguna manera que es donde los políticos tienen especialmente olfato, es con las manifestaciones de la ciudadanía. Entonces, todo lo que sea movilizaciones de manifestaciones, yo creo que es donde los políticos claramente es donde se fijan y donde observan. Entonces, sí, yo que más que hablar con ellos y buenas palabras que siempre dicen, yo iría por esa línea. Es buenísima porque además es muy visible, pero es que las hemos convocado y la respuesta ha sido cortita, ha sido muy escasa. Pero por eso creemos que hay que hacer más labor de información, sensibilización, para generar después movilización. Pero estoy contigo, es una estrategia buenísima para visibilizar. Ahí están las mareas para demostrarlo, ¿no? Ahí está. Muchas gracias. Quería preguntar si ustedes hacen sensibilización en los colegios, igual que hay otras ONGs, ustedes van para los adolescentes españoles, se impliquen la ciudadanía española escolar, participen, ¿cómo hacen esto? Trabajamos en España, y aquí están algunos responsables de ese programa, trabajamos en 2.000 colegios españoles, que voluntariamente quieren sumarse al programa de sensibilización y educación para el desarrollo de Save the Children. Entonces, eso supone llegar a una población de más de 500.000 de alumnos y además de un modo relevante. Están todo el curso escolar trabajando materiales que nosotros les proporcionamos y al final ellos mismos hacen acciones de sensibilización y movilización. Es un programa, yo diría que es de los mejores de Save the Children en España y muy consolidado. Y el alcance es ese. ¿Por qué 2.000? Son los colegios que lo han querido. O sea, intentamos llegar a todos
2.000 son los que han respondido positivamente y con un nivel de repetición año tras año altísimo. Hola, yo quería preguntaros por las reubicaciones a España, por ejemplo. Entiendo que la solución global o general o a largo plazo es la presión política para que el gobierno pues, tome conciencia y tome a estos 17.000 refugiados, incluso más, ¿no? y pues, directamente solucione una parte mínima del problema, pero que coopere. Pero ¿qué se puede hacer a título personal o como organizaciones como Save the Children o organizaciones locales que pueden hacer para a lo mejor agilizar estos trámites o para tomar algunas familias y ayudarles a reubicarse en España? ¿O también está bloqueado por la situación política? Exacto. Es lo mismo, ¿no? Yo creo, o sea, nosotros tenemos muchísima gente que nos ofrece su casa, su familia, su garaje, de todo, de todo. O sea, yo creo que España está preparada, la ciudadanía está preparada a dar acogida no a 17.000, a muchos más. Pero está bloqueado en los trámites para que eso ocurra. Entonces, no, el problema, de verdad que todos los días hay alguien que se dirige a mí a decir, oye, hoy mismo, una persona que acaba de irse me ha dicho, oye, es que tengo una familia en Asturias que querría, tal. Digo, si es que... Y en otros países sucede, porque en Canadá, en Italia, Sí. he visto que también hay Sí. asociaciones que consiguen traer a Sí. X familias, a Exacto. 3 familias, que no es mucho, pero por lo Sí. menos a corto plazo es más que esperar a una solución política que puede llevar meses, especialmente en España con Sí. este gobierno que tenemos ahora. Pero claro, si todo está bloqueado por la misma situación... El caso el de gobierno Canadá... los acepta, tiene una política abierta. Claro, el caso de Canadá está claro. O sea, posible es porque lo han hecho. Y no son un miembro de la Unión Europea, están mucho más lejos que nosotros del problema, y 25.000, no unos cientos. Pero es que no se puede, está bloqueado. Los espacios que tienen las organizaciones que dan refugio en España están vacíos y están esperando que algo ocurra. Pero está bloqueado ahí. Gracias. Yo quería saber en qué se basa el acuerdo de la Unión Europea, porque ¿cuál es la diferencia, o sea, lo del 1 por 1, cuál es la diferencia entre traer gente de Turquía y no traer refugiados sirios o afganos o de donde sean? Es todo un tema. Vamos a ver, Turquía es firmante de la Convención sobre Refugiados, limitándose solamente a refugiados, o sea, de hecho, a refugiados que procedan de países en conflicto anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Esta es la realidad, esa es su legislación actual. Y tienen una carta especial para los sirios por el conflicto. Entonces, los refugiados afganos o iraquíes no tienen derecho de asilo, ni tienen condición de refugiados en Turquía. Entonces, es así de complicado. La situación en la que os ha explicado Eulalia, ¿no? Hay un acuerdo de llegar hasta 72.000, que es una broma, O sea, en Turquía hay 2.800.000 refugiados sirios en este momento. Pues la Unión Europea está dispuesta, o sea, está preparada para deportar y pagar porque salgan todos los que lleguen, y a cambio está dispuesta a asumir a 72.000 máximo, de origen sirio. Me ha sorprendido ver en el mapa que han puesto al principio, donde de los 17-19 países en los que actuáis, que el punto que ha como sobresalido como la verdadera vergüenza de Europa es Calais, y en Francia no estáis actuando. Entonces me gustaría saber las razones por las cuales Save the Children no ha entrado a trabajar en Francia. Sí estamos, pasa que es desde... O sea, Save the Children no tiene presencia en Francia. No tenemos oficina, por razones históricas no estamos trabajando. Pero desde el Reino Unido, porque es un lugar de puente, es como Ceuta y aquí, ¿no? Pues desde el Reino Unido sí se está trabajando en Calais. De hecho, justo acabo de hablar con la directora general del Reino Unido y me dice, no, mañana no puedo hablar contigo porque me voy a Calais. O sea, eso se está llevando desde el Reino Unido. Entonces, lo que figuraba en rojo era el Reino Unido, pero el trabajo está a ambos lados de ese paso migratorio, pero en Calais también. Trabajamos, de hecho, ahí también con otras organizaciones que están allí, en colaboración con ellos. Sí. Creo que ya no hay más. Pues yo creo que hay una última pregunta. Sí. No, simplemente, evidentemente, lo que hacen las organizaciones por resolver
o paliar los efectos de los desastres es encomiable y además probablemente desde un punto de vista realista es mejor hacer eso que no hacer nada. Pero ¿no se plantean las organizaciones hacer una presión no individualizada, sino coordinada y no sobre los gobiernos nacionales, sino sobre otras instancias para que se acabe la causa que está generando la situación? Es decir, la situación no es que a esa gente le guste viajar, la situación es que tienen guerra. Y hay guerra en Sudán del Sur, hay guerra en el Yemen, hay guerra en Siria, hay guerra. Todas esas guerras, la ciudadanía tendría que intentar unirse de alguna forma a un nivel adecuado e intentar frenar eso. Las organizaciones que os dedicáis a esto, incluidas las de Naciones Unidas, ¿os habéis planteado actuar de una forma coordinada? Es un buen desafío, claro que sí, pero el campo de mejora es enorme, es verdad. O sea, nosotros, por ejemplo, en esto trabajamos con el ACNUR a diario, ¿no? Y dices, bueno, pero ACNUR no está interviniendo directamente, no, pero nosotros sí, y también ACNUR tiene su palabra pública limitada, porque es un organismo multilateral, entonces nos piden directamente, decid lo que nosotros no podemos decir, ¿vale? Esa es una cosa que tenemos nosotros, una independencia de palabra total, ¿no? Pero en concreto en esta crisis, desde aquí, desde España, estamos trabajando muy en colaboración con ACNUR, muy en colaboración también con ACCEM, con CEAR, con otras organizaciones especializadas en esto, con Amnistía Internacional. Estas son con las que hemos hecho cosas juntos, ¿vale? En España. Pero estoy contigo, que la situación es tan grave que era como para hacer una grandísima coalición y decir, mira, nos levantamos todos, ¿sabes? Porque nunca hemos visto algo así. Y es verdad, tenemos que hacerlo, ¿no? Y no tenemos el hábito de unirnos de esa manera, pero ante injusticias de este tipo. Ojo, también hay organizaciones que tienen las manos un poquito atadas, dicen, es que yo no puedo. Es que hay un número de ellas que en su mandato no está la incidencia política, Algunos porque son paragubernamentales de alguna manera y otros, como Médicos Sin Fronteras, que son totalmente independientes, que te dicen, yo ahí no juego. Es que precisamente para hacer mi trabajo tengo que ser completamente independiente de cualquier circunstancia política y no es su espacio. Pero estoy contigo, hay un reto ahí muy grande. ¿Querían una última? Sí, la última. Yo estaba pensando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque en realidad los países están incumpliendo sus obligaciones positivas y recuerdo haber visto alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por este incumplimiento. Y yo creo que igual las organizaciones que estáis en protección de niños, por ejemplo, los 10.000 niños perdidos que sacó el Europol en enero, es por las obligaciones positivas incumplidas por los países del Consejo Europeo, no de la Unión Europea, pero sí del Consejo Europeo, que es donde incide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y yo creo que por ahí igual también algo se podría buscar. Sí, en esas estamos, en la búsqueda de un trabajo coordinado a nivel europeo, ¿no? A ver qué podemos hacer ahí, ¿no? Justo estamos ahí, viendo cuál es la mejor estrategia, va a ser la más exitosa. Vale. Oye, pues si os parece lo dejamos ahí. 1.000.000 de gracias, no por asistir, porque no lo he dicho al principio, debía haber empezado por ahí. O sea, las personas que estáis aquí sois todos personas que nos estáis apoyando en esta crisis. Bien de un modo económico, financiando este trabajo que habéis visto, bien a través de vuestra movilización pública, vía firmas, vía influencia en vuestros entornos, ¿no? Entonces, sin lo que vosotros hacéis, es evidente que nuestro trabajo sería imposible, ¿no? Y os queremos dar muchísimas gracias por todo esto, ¿no? Yo creo que no es tiempo de preocuparse, sino de indignarse, ¿no? Y aquí tenéis a un equipo de profesionales y de voluntarios fuertemente comprometido con la respuesta a esta crisis. O sea, no vamos a parar y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? por todos estos niños. 1.000.000 de gracias.